Silent Road capítulo 1. Mientras muchos están esperando la hora de salida para luego dirigirse a un bar para olvidarse de sus penas, David, quien había sido despedido unos días atrás, se encontraba en su habitación mirando el aviso de desalojo por haberse atrasado en el pago de su apartamento. Habían sido meses muy duros desde que perdió a su esposa e hija y solo empeoraba con el tiempo. Había cometido un terrible error. Sabía que su vida estaba jodida por completo, así que sin saber qué más hacer, decidió empacar y con el dinero que le quedaba llenó el tanque de combustible de su auto para luego partir en busca de un nuevo hogar, uno donde pudiera empezar desde cero. En un camino solitario, el cual estaba rodeado de puras montañas, con un clima templado y el cielo cubierto de nubes, como si una tormenta fuese a caer en cualquier momento, David se encontraba conduciendo y de pronto, en la radio suena una de esas canciones que es imposible terminar de escuchar sin que te pongas nostálgico, así que manteniendo la vista al frente, David empezó a recordar pequeños fragmentos felices del pasado, hasta que unos metros más adelante se topa con un derrumbe que hubo. Piedras grandes y un montón de arena que cayó de la montaña habían bloqueado el camino por completo. David se bajó del auto y caminó por la zona sin saber qué hacer. No podía volver a la ciudad, no después de lo que hizo. David estaba hundido en un profundo estado de tristeza y desesperación. En su mente solo visualizaba una salida. Con un cortapluma que tenía se sentó a mirar sus venas. No era la primera vez que lo hacía, pero sí sería la última. Él estaba decidido esta vez. Pero antes, quiso admirar una vez más el hermoso paisaje que tenía a su alrededor. Así que alzó la mirada y entonces pudo verlo. A unos metros de donde estaba había un camino, uno estrecho, de esos en donde solo puede caber un auto. Estaba un poco oculto a simple vista, ya que los árboles con sus ramas tapaban gran parte del sendero. Era como si nadie hubiera pasado por ahí en muchos años. David vio el mapa que tenía para ver hacia dónde llevaba el camino, pero no había señales de dicho sendero. Era como si no existiera. David no tenía muchas opciones, así que se subió a su auto y se adentró por el sendero, con la esperanza de que en algún punto se conecte con el camino que estaba bloqueado y así poder seguir su viaje. Justo después de adentrarse por dicho sendero, David pudo ver un letrero, uno viejo, con las letras casi borradas, pero aún legible, que decía: "Bienvenidos a Silent Road". Silent Road capítulo 2, mejor solo que mal acompañado. Lo que estaba escrito en el letrero le recordaba a un juego que solía jugar cuando era un adolescente. David se puso un poco nervioso por ello y no ayudó que la señal se fuera y con la radio ahora solo se escuchara una interferencia. El reloj de su muñeca marcaban las 6 p.m., el cielo empezaba a oscurecer y los truenos se podían ver y escuchar a lo lejos. El combustible se estaba acabando y a su alrededor solo habían montañas. No había señales de civilización cerca. David estaba muy preocupado. Luego de unos minutos se topó con una curva que rodeaba la montaña y al pasarla, él pudo ver unas casas y una estación de gasolinería. Fue un alivio para David. Iba a llenar el tanque de su auto y preguntar hacia dónde llevaba el camino, pero algo no estaba bien. Cuando llegó no vio a nadie. Cualquiera pensaría que estuviera abandonado, pero las luces de la gasolinera estaban encendidas al igual que de algunas casas, y no solo eso, sino que había todo tipo de herramientas dentro de la estación e incluso un auto en el que podía notarse que alguien estuvo trabajando en él. David estaba con los nervios de punta, así que intentó llenar personalmente el tanque de su auto para irse de ahí, pero la máquina de gasolina estaba vacía. David había visto galones dentro de la estación, así que intentó entrar, pero la puerta estaba cerrada con llave. David deseaba romper el vidrio y entrar a por el galón y marcharse, pero logró tranquilizarse e ir a ver a las casas para ver si alguien podría echarle una mano. David supuso que el dueño de la estación vivía en alguna de esas casas y que él podría ayudarlo. Fue por casi todas las casas y en ninguna había señales de vida. Hasta que al momento de tocar a la puerta en una de las casas, esta se abrió, con un rechinido fuerte de esos que le pondrían piel de gallina a cualquier persona. Era bastante extraño. No habían señales de una masacre o de algo que explique por qué no había nadie. Era como si simplemente de la nada todos hubieran desaparecido. Él estaba solo ahí, o eso creía. Al momento de dirigirse a la salida pudo verlo, con un cráneo de venado en donde debería de estar su rostro, una manta negra que cubría todo su cuerpo y unas cuencas vacías que te hacía sentir la maldad que habitaba en su interior. Pudo ver cómo esa cosa lo observaba desde fuera de la ventana. David no estaba solo, algo lo acompañaba. Capítulo 3.